novelista austriaco, a caballo entre los siglos XIX y XX, nos comentó que los que velan en la noche oscura, aquellos que hacen lo que deben de hacer, aunque los tiempos, la verdad es que no nos animen a ello, ¿no? Los que velan en la noche oscura dan la mano a los que nacen en la nueva alba, y los que velan pues encajan muy bien con el arquetipo del guerrero, los que vigilan, ¿no? Dan la mano a los que nacen en la nueva alba, ¿no? Porque en una situación como la actual, presente, de auténtica disolución, en el reinado del quinto estado, ¿no? Que antes de que se produjera ya de alguna manera Junius Evola predijo, en la etapa más crepuscular de Kali Yuga, de la edad de hierro, de la edad del lobo, según las sagas nórdicas en la que nos encontramos, en la etapa de mayor decadencia, siempre tendrá que haber alguien que esté velando porque no se rompa ese cordón dorado espiritual que de alguna manera nos tendrá que volver a unir al mundo de la tradición primordial, ¿no? Si somos capaces en nosotros de resucitar de alguna manera ese hombre de la tradición que tenemos aletargado en nuestro interior, ¿no? Y tenemos que ser de alguna manera vanguardia, silente de alguna manera, que esté preparada para que cuando las catástrofes espirituales y sociales y culturales y políticas de la posmodernidad dinamiten definitivamente el Kali Yuga, seamos capaces de encauzar al ser humano a una nueva edad áurea, ¿no? A una nueva edad cósmica en la cual el hombre viva de acuerdo a la tradición y se rija por lo alto, por lo que nos eleva, por lo anagógico, ¿no? El emperador Juliano, tan maltratado por el cristianismo, que le puso el epíteto del apóstata, neoplatónico él, con gran herencia por el mitraísmo, o sea, un personaje que abogó toda su existencia por hacia el conocimiento del mundo suprasensible e incondicionado, nos comentaba que el mal solo abruma al débil, el fuerte sabe triunfar, siempre en mente con lo que comentaba del arquetipo del guerrero. El credo samurái también nos enseña o nos comenta: no tengo enemigos, del descuido hago mi enemigo, del descuido interno, de mi debilidad hago mi enemigo. Ese es mi auténtico enemigo a batir, el que llevo dentro. Plotino, el neoplatónico, dice que no existe un Dios que combata en lugar de nosotros. También está cerrando las puertas a la debilidad externa e interna, al arquetipo del guerrero siempre presente. La desgracia no llega al hombre valeroso, nos comentaba Séneca. La desgracia no llega al hombre valeroso, Aprende a ser el que realmente eres, comentaba Píndaro, el poeta griego, comentaba antes del siglo V, fruto anterior, del siglo VI antes de Cristo, Píndaro, ¿no? Aprende a ser el que realmente eres, es decir, conócete a ti mismo, ¿no? Que se veía en el frontispicio del santuario de Delfos, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? Dedicado a Apolo, ¿no? Este santuario, ¿no? Aprende a ser el que realmente eres. Por tanto, descúbrete a ti mismo con esta acción interna, esta tarea interna que es propia del arquetipo del kshatriya, del guerrero. La vigilancia es el sendero que lleva a la inmortalidad. Siendo vigilantes, siempre ya sabemos el modelo a seguir. Los que están distraídos ya están muertos, los que están distraídos ya están muertos. Decía el que los samuráis, que os he recordado antes: no tengo enemigos, del descuido hago mi enemigo. Los que están distraídos ya están muertos, los que están alerta nunca mueren. Esto se puede leer en el Dhammapada, que es una escritura sagrada budista en verso, atribuida
aguda y que forma parte del canon Pali, en el que se escribe el budismo originario que nos enseña Buda, ¿no? Es uno de los textos más conocidos, este Dhammapada, ¿eh? Bueno, vimos Jesucristo, no vamos a entrar en ningún tipo de dogmatismo. La frase suya es también clara: quien no tiene espada, venda su capa y se la compre. Por supuesto tiene muchas interpretaciones, pero la de corte metafísico es la más adecuada, ¿no? San Agustín, ya que hemos echado mano a Jesucristo, pues no tenemos ningún tipo de impedimento en seguir con el cristianismo, ¿no? San Agustín, en Numidia, la de Numidia, antigua provincia entre otras romana, más o menos recordáis que está situada entre lo que hoy en día sería Túnez y Argelia, ¿no? Aproximadamente. Este personaje vivió entre los siglos IV y V después de Cristo. Este pensador decía: combate sin tregua, no temas a ningún enemigo externo, véncete a ti mismo y el mundo será vencido. Hablo con luchadores. Los guerreros me entienden, no me entiende el que no guerrea, Otro cristiano, San Francisco de Sales, que fue obispo nacido en Saboya, murió en León, fue obispo de Ginebra, ¿no? Bueno, para situarlo también, vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII. San Francisco de Sales, que fue nombrado santo por la Iglesia, por el libro de San, dice: esta vida es una guerra continua, Siempre tenemos que pensar en esa gran yihad, la guerra interna, ¿no? Es una guerra continua y no hay quien pueda decir: yo no soy atacado en absoluto, por lo tanto me desentiendo de luchar, no valen nihilismos, La verdadera paz no consiste en no combatir, sino en vencer, vencerse uno mismo, ¿no? Sus debilidades. Y siguiendo con autores cristianos, el filósofo cristiano Emmanuel Mounier, el personalista, de una corriente de pensamiento filosófica que fuera del personalismo cristiano, hace un Grenoble, y también en Francia, en un pueblo francés, nos comentaba que hay que cultivar en la paz las virtudes de la guerra. El honor es una armadura indispensable, ¿no? Atributo del guerrero, ¿no? También Séneca nos decía: no es blando el camino del cielo, no hay que luchar mucho, ¿no? La vida de Dios es la vida, la vía de Dios es la vía de los héroes. ¿Quién comentó esto? Bueno, pues fue Francisco Franco, ¿no? No necesita presentación, ¿no? La vida de los héroes, ¿no? A cuya condición llega el guerrero, puede llegar solo el guerrero a la condición de héroe, ¿no? Bueno, Evola comentaba una cuestión de carácter terminológico. Nos decía que la palabra existir es una curiosidad, ¿no? Existir, pues, desde el punto de vista tradicional es discutible, ¿no? Debería existir o deberíamos utilizar, o debería ser prioritario para lo que pretende el hombre de la tradición, otro término, otro vocablo, que sería el de insistir, porque decía que existir proviene etimológicamente de existir viene de ser, es decir, estar fuera de uno mismo, el ser lo tenemos fuera de uno mismo, ¿no? Dependemos del objeto, recordamos aquello que comentamos antes del odio. El odio nos hace depender también del objeto odiado, ¿no? El consumo viene por nuestra dependencia de lo externo, del odio, ¿no? Por lo tanto, en vez del existir, el insistir, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, esa lucha interna que el kshatriya, sin cejar, debe ir realizando a lo largo de su vida, porque debe de ser hecho, ¿no? En el sentido del deber, ¿no? Independientemente de los frutos prácticos que consiga. Sin duda, los frutos internos sí que los conseguirá, ¿no? Aunque no los consiga externos, ¿no? Otra característica del hombre de la tradición, y por tanto deberíamos hacernos nuestra, es la del silencio, ¿no? Una época en la que la charlatanería, la palabra de más, la palabra vana, llenan tantos espacios, y tanto tiempo, espacios televisivos, radiofónicos,
relacionarse cotidiano de la gente, pues nosotros tendríamos que tirar hacia lo contrario, hacia el silencio, ¿no? De hecho, bueno, comenté antes que de sectarismo no nos mueve ninguno, ¿no? Así que vamos a citar al mismo rey Salomón, un proverbio suyo dice: el que sabe hablar, aprenda a callar también, ¿no? Santiago apóstol, en una de sus epístolas, capítulo 3, comenta: donde no hay freno en la lengua, no puede haber perfección, ¿no? Realmente la audabilidad es síntoma de superficialidad, ¿no? El charlatán suele ser alguien bastante superfluo y superficial, que no tiene vida interna, por lo tanto necesita estar todo el rato distrayendo ese vacío interno, ¿no? No tiene momento de concentración, ¿no? Todo lo que tiene lo que tiene no es nada, ¿no? Solo vemos exteriorización en él, no de lo que tiene dentro, pero no lleva nada, ¿no? José María Pemán, ¿no? Comentábamos antes que a veces los autores no tienen nada que ver con un sentido especialmente, bueno, metafísico de la existencia, ¿no? Seres creyentes, como es el caso, ¿no?, del monárquico Pemán, ¿no?, conservador Pemán, ¿no?, por lo menos en las primeras décadas de su etapa cultural, ¿no?, era conservador, ¿no? Decía que la democracia es ruido y la inteligencia no necesita de ruido, ¿eh? La vidaria, la frase contundente. Lao Tse, nos recuerda a Ébola, una frase de Lao Tse que dice: el hombre de virtud no discute, no discute, porque las verdades no se discuten, ¿no? Las verdades son, ¿no? Por tanto, menos relativismo, menos poner en duda lo eterno, lo imperecedero, lo eterno, los valores absolutos que emanan de la eternidad, ¿no?, de la perfección, del principio primero y supremo, perdón, del cual procede todo el mundo manifestado, procede todo el cosmos, procedemos nosotros, ¿no? Dice el Tao Te Ching de Lao Tse que el buen caminante no deja huellas, ¿eh? Por lo tanto no va haciendo pública confesión de sus logros, ¿no?, para que se los reconozcan, ¿no? No deja huellas, ¿no? Entre otras cosas porque el buen caminante, el camino que recorre, el que le interesa es de carácter interno, ¿no?, esa transustanciación que busca, ¿no?, esa metanoia, ¿no?, ese segundo nacimiento, ese convertirse en arios, ¿no?, que pretende, ¿no? Ortega y Gasset, ¿no?, sociólogo, ¿no?, más que hombre de metafísica, ¿no?, dice: el hecho característico del momento es que el alma vulgar, reconociéndose vulgar, tiene la audacia de afirmar el derecho a la vulgaridad y lo impone por todas partes, a menudo a través de la charlatanería, ¿no?, añadiríamos nosotros, ¿no? Tienes esta desfachatez, bueno, y se vende a sí mismo, ¿no?, el ser vulgar como un ser ingenioso, como un ser superior intelectualmente, como un ser original, cuando le recordamos que Gaudí nos decía que la originalidad no es ni más ni menos que la vuelta al origen, ¿no? No es que es lo mismo que campa hoy en día por sus respetos, ¿no? Nos comenta Plutarco, gran historiador griego. También para situarlo, pues siempre hemos oído hablar de estos filósofos, literatos griegos, pero a veces no nos situamos exactamente en el tiempo. Bueno, que también vivió entre los siglos I y II después de Cristo. Plutarco, este gran historiador, autor de libros tan conocidos como Vidas Paralelas, en que se compara a grandes personajes de la antigua Grecia y Roma, y que no solo era un gran historiador, porque Plutarco fue iniciado en los misterios del dios Apolo. Además se convirtió en uno de los dos oficiantes que tenía el dios Apolo en el oráculo de Delfos, ¿no?, el principal de los dos oficiantes de los ritos consagrados a Apolo, ¿no? Plutarco nos comentaba que de los hombres aprendemos a hablar, a callar solo lo aprendemos de los dioses, ¿no? Un historiador romano, también es una sentencia anónima, decía que las aguas de los ríos más profundos son las que menos ruido hacen, ¿no?, que tienen más vida interior
es el que menos ostentación, perdón, va haciendo de ella, ¿no? Bueno, aunque no tenga una relación total y directa de lo que estamos comentando, sí que tiene algo, y empalma con alguna cuestión que comentamos, con la base, lo que comentamos sobre la percepción que tiene el hombre de la tradición sobre la naturaleza, que es también otra cuestión también etimológica, ¿no? El término símbolo, ¿no? El término símbolo procede del griego símbolos, ¿no? Y significa lo que une, lo que hospeda, lo que une al hombre con el cielo, ¿no? A la realidad material con la suprasensible, ¿no? Con la metafísica, ¿no? La física con la metafísica, ¿no? Lo que nos une, ¿no? con lo superior, ¿no? Pues eso significa símbolo, ¿no? Y en cambio en su contra, en su antípoda tenemos diábolos o diábolos. Contra símbolos, lo que une, diábolos, que significa justo lo contrario, lo que se opone, lo que separa, ¿no? Después ya sabemos el cristianismo y otras religiones, las religiones del libro, el significado que le ha dado al término diablo, ¿no? Pero etimológicamente este es el significado. El símbolo lo traigo a colación porque ya comentamos que la naturaleza no era más que un símbolo sacro, ¿no? Un símbolo sagrado, ¿no? Y así la debe percibir el hombre de la tradición. Pero volvamos con la cuestión del silencio, ¿no? Que también tiene que ser connatural a nosotros, ¿no? El silencio es un homenaje que la palabra rinde al espíritu. Decía un filósofo francés, Louis Lavey, también vivió a caballo entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Louis Lavey. Carl Friedrich von Durkheim, gran budista, de hecho intentó hacer una síntesis entre el budismo originario, el budismo que fue formulado por el Canon Pali, con las enseñanzas también de Meister Eckhart, ¿no? El maestro Eckhart, ¿no? Este gran místico, ¿no? Se ha definido siempre como místico, aunque uno piensa que seguramente llegó más allá del misticismo, ¿no? Recordemos el Meister Eckhart, que fue un gran místico alemán de la Edad Media, ¿no? Von Durkheim intentó esto, ¿no? Una especie de síntesis entre el budismo y el mensaje de Meister Eckhart, ¿no? Además estuvo viviendo durante varias décadas en Japón, durante la década de los años 30 y 40 del siglo pasado, ¿no? También tuvo mucha creencia por el budismo zen, y nos comenta Durkheim que allí donde el sonido del silencio se hace sentir, existe la meditación más allá del objeto, ¿no? Porque digo, no. Solo el oído liberado de todos los sonidos puede sentir el sonido más allá de todos los sonidos, ¿no? Me está diciendo sencillamente que quien es capaz de percibir las fuerzas sutiles que se hallan en el fondo y como causa y como origen de todo el entramado físico que pueden gastar nuestro sentido, incluso de nuestro mismo componente orgánico y fisiológico, que funciona porque detrás de él hay todo un entramado sutil, ¿no? El tantrismo trabajó mucho todo esto a través del control del prana, la respiración sutil, etcétera, ¿no? Pues quien es capaz de, nos dice Durkheim, ¿no? de liberarse, ¿no? Del oído liberado de todos los sonidos que nos llegan a través del canal sensitivo, puedes percibir y sentir el sonido más allá de todos los sonidos, es decir, el sonido no sensitivo, sino sutil, ¿no? Puede llegar a conocer a la gnosis de las realidades sutiles, ¿no? Que para nosotros son totalmente ignotas, ¿no? Pero debemos pretender que no lo sean, ¿no? Debemos pretender que si consumamos en nosotros el hombre de la tradición, las otras realidades más allá de las materiales que existen en el entramado cósmico, para nosotros sean tan cotidianas como las materiales, como las físicas, ¿no?
Bueno, he traído también a colación esta cita sobre el sonido porque estamos hablando que el hombre de la tradición se debe caracterizar por no ser realmente un charlatán, ¿no? Sino hacer del silencio una de sus máximas. Gracias al silencio, nos dice Jean Guitton, escritor, filósofo, historiador católico francés del siglo pasado, gracias al silencio el hombre se sumerge en sí mismo y descubre la esencia espiritual que lo crea. De esta manera se descubre también en conjunción con el propio silencioso creador, porque sentir el silencio es ver lo invisible, ¿eh? La meditación necesita de silencio, ¿no? Y la meditación es el camino previo para recorrer todos los pasos que nos deben llevar a la gnosis y a la identificación, no solo a la gnosis, al conocimiento de la realidad de supersensible, sino a la identificación ontológica de nosotros con ellas, es decir, a despertar ese mundo sutil en nuestro interior y por tanto hacerlo uno con el mundo sutil que forma el entramado del cosmos también. El espacio del espíritu, allá donde no puede abrir sus alas, es el silencio. Este es el espacio natural del espíritu. ¿Y quién decía esto? Pues Antoine de Saint-Exupéry, que, bueno, aunque quizá no sea su vertiente conocida, parece ser que, según el estudio que ha realizado gente docta en la materia, podría ser un iniciado, Antoine de Saint-Exupéry. Hay mucho simbolismo en sus obras que con una lectura predispuesta se puede llegar a aprehender, ¿no? A aprehender. Es más importante no decir nada si aquello que se tiene que decir no es más importante que el silencio. Es un apoctema es una sentencia breve en la que subyace alguna lección, ¿no? Moralizante, ¿no? De origen budista, ¿no? Es más importante no decir nada si aquello que se tiene que decir no es más importante que el silencio. Por ejemplo, hay un adagio hermético de la tradición hermética, con la cual está tan emparentada la alquimia tradicional, que dice que los que hablan no saben y los que saben no hablan. Nadie puede dialogar con Dios si no es a través del silencio. Meister Eckhart iba a decir, ¿no? Que lo cité antes, no, otro Eckhart, Dietrich Eckhart, uno de los fundadores, o de los que estaban en los inicios del NSDAP, maestre también de la sociedad Tulia, nacido en el siglo XIX y por supuesto muerto en el siglo pasado, ¿no? La ignorancia es atrevida, reza una cita anónima, la ignorancia es atrevida. Bueno, Orson Welles, también un personaje que nada tiene que ver con aspiraciones trascendentes, lector, guionista, etc. Nos comentaba: muchas personas son lo bastante educadas como para no hablar con la boca llena, pero no les preocupa hacerlo con la cabeza vacía. Eso ocurre, ¿eh? Y la verdad es que tiene toda la razón. Los ignorantes hablan mucho. Esto ya nos lo comentaba Louis Cattiot, también vivió el siglo pasado, gran alquimista. Bueno, alquimista se supone que de los pocos que en los últimos 2 o 3 siglos pudieron existir realmente, ¿no? Pintor sagrado también, autor de una obra capital del pensamiento metafísico, es el mensaje encontrado. Digo que parece que alquimista de verdad, no de esos sopladores de carbón de los que irónicamente hablaba René Guénon, si no me recuerdo mal, pues Évora también acuñó este término, ¿no? Para estos pseudoalquimistas que bueno, lo único que buscaban era la obtención del oro material, cuando la alquimia en realidad lo que buscaba era el oro interno, ¿no? La consecución, ¿no? De el ser o el principio supremo en uno mismo, ¿no? Ese era el auténtico oro alquímico, ¿no? Pues Louis Cattiot decía que los ignorantes hablan mucho y no observan nada. El sabio calla y lo examina todo para descubrir al único, al principio primero, el motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, ¿no? Los ignorantes hablan mucho, tienen esa osadía, ¿no? Esa osadía que nos recordaba Ortega y Gasset, decía que los vulgares tienen la audacia de afirmar el derecho a la vulgaridad y lo impone además por todas partes, como hace la modernidad.
que nos lo impone por todas partes. Dejemos lo del silencio de banda al lado y vayamos a analizar más valores, digamos, de lo que Évola llamó como raza del alma que debía cumplir el hombre de la tradición, ¿no? Évola siempre habló de que el hombre de la tradición tenía que cumplir con tres razas: con la raza del cuerpo, la física; con la del alma, que sería como la raza mental; y con la raza del espíritu, que era diferente dependiendo de cada etnia. Ya comenté al principio que cada etnia tenía unas potencialidades espirituales diferentes, algunos totales, que podían llegar al despertar, a la realización total; otros se quedaban en la mera religiosidad, devoción, piedad; otros pues no pasaban del animismo o panteísmo o chamanismo, ¿no? Pues en el estadio este de la raza del alma, el hombre de la tradición debe cumplir con una serie de valores, ¿no? Por ejemplo, el del honor, ¿no? Nos decía el código del Bushido, en el código del Bushido, Mirumoto Hinto, que lo he citado anteriormente también, que la muerte no es eterna, pero la deshonra sí. O Nietzsche que nos decía, bueno, de Nietzsche podemos echar mano también de alguna otra cita, en la cual, deducimos que otra de las características propias que tiene que tener el hombre de la tradición es la de ser, como decía José Antonio Primo de Rivera, inasequibles al desaliento, ¿no? Y dice: sed como lobos, fuertes en soledad, solidarios en manada, ¿no? Fuertes en soledad, inasequibles al desaliento, ¿no? Nunca nos dejaremos desanimar por muchas penurias que la modernidad nos eche encima, ¿no? Y por mucha represión. Y en esta casa de lo de represión se sabe más que en ningún otro lugar, por mucha represión que se nos venga encima, ¿no? Por muy difícil que sea, ¿no? Mantenerse enhiestos, ¿no? Dice que solidarios en manada, Nietzsche, ¿no? Porque formamos parte de una estirpe, de una comunidad, de una estirpe que no debemos extirpar ni debemos hacer desaparecer por culpa de las cruzas aquellas que, ya en el primer apartado de esta conferencia comentamos, ¿no? Desapareciendo la estirpe, desaparece también ese cordón dorado, ese mensaje sacro, esa semilla de la espiritualidad que en nuestros orígenes sí que supimos tener despertada cuando el hombre vivía de acuerdo a la tradición, ¿no? El mismo Nietzsche dice: que no sepa gobernarse a sí mismo, que obedezca. Bueno, por tanto, el hombre de tradición tiene que tener claro que debe respetar al máximo como natural a un ordenamiento tradicional, en el sentido de la jerarquía, de la disciplina, porque hay dos tipos de hombres, decía Évola: los que son capaces de autocontrolarse, de dominarse, y los que no son capaces de dominarse. Son los primeros los que tienen que regir la vida de las comunidades. Es capaz de autodominarse, es el que se ha descondicionado y tiene por faro la espiritualidad. Por tanto, todo su regir, todo su dirigir a la comunidad estará guiada por principios de lo alto y no por principios, no por impulsos egoístas o materialistas, como en cambio los políticos de hoy en día, por vivir en un mundo materialista en el cual la materia es la que lo rige todo, ¿no? Por tanto, dice Nietzsche eso: que no sepa gobernarse a sí mismo, que obedezca al que sabe gobernarse a sí mismo, al que sea autarca de sí mismo, ¿no? Al señor de sí mismo, ¿no? Jerarquía, disciplina y por tanto fides, la fidelidad, otro valor que el hombre de la tradición tiene que tener clarísima, ¿no? Unida al principio de jerarquía, la fidelidad, ¿no? El hombre noble es el que se aventura en esta zona, que lo hace idéntico a Dios. Reza también una cita anónima, ¿no? Por tanto, la nobleza es otro valor que el hombre de la tradición debe hacer suya, ¿no? No solo la nobleza, no solo como valor ético, ¿no? Porque en el mundo de la tradición el noble era también algo parecido al ario. El noble era también el que había renacido al mundo del espíritu, ¿no? Por eso el hombre noble es el que se aventura en esta zona, que lo hace idéntico a Dios, ¿no?
veritas victoria vincit, traducido del latín, la verdad vence a la victoria, también anónimo, ¿no? Por tanto, el hombre de la tradición debe llevar la sinceridad como portaestandarte ante todo, ¿no? La mentira no está justificada por nada. La sociedad tradicional era más aberrante el mentiroso que el que había matado a alguien, ¿no? Porque el que había matado a alguien lo podía matar en defensa propia, defendiendo su comunidad, ampliando los territorios de su reino para conformar un imperium como reflejo del orden macrocósmico, del ordo macrocósmico, orden en la tierra, ¿no? El imperium representa eso, ¿no? Basculando alrededor de un principio espiritual encarnado en la figura del emperador, que no dirige ni gobierna por la fuerza, sino por el carisma que esta misma autoridad espiritual despierta en toda la comunidad a la cual dirige, ¿no? Por tanto, la verdad ante todo, la mentira no cabe en el mundo de la tradición ni como método que justifique los fines, en la antigua, por ejemplo, en el antiguo mundo iranio, persa, igual que en todo el mundo tradicional, la mentira estaba incluso en muchas épocas de la antigua persa castigada con la pena de muerte, ¿no? El Serrapán, que decía que la libertad es un deber, no un derecho, ¿no? El gran poeta Serrapán, también tanta persecución política sufrió, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La libertad es un deber, ¿no? Un deber que hay que conquistar. Aquí nos interesa la libertad del ser humano, que ha roto las ataduras que lo esclavizan a todo ese mundo psíquico convulso, que nos arrastra continuamente a caminos y a pensamientos y a actuaciones que no son las que deberían ser propias del hombre tradicional. Esa es la libertad auténtica que tenemos que conquistar, la libertad interior. Es un deber, no un derecho. Es decir, que las libertades formales para nosotros deben ser algo superficial, ¿no? De reunión, de asociación y tal. Bueno, de hecho, quien tanto se llena la boca hablando de ella, después no las cumple, ¿no? Y reprime al que presenta alternativas reales contra su inmundicia, ¿no? Y contra su concepción de la vida, ¿no? Su penosa concepción de la vida, ¿no? Vincit omnia veritas, ¿no? Vence siempre la verdad, ¿no? Empalma con aquello que comentamos de que el hombre de la tradición va siempre por la verdad por delante, ¿no? Igual decía, el presupuesto existencial de la fides, de la fidelidad, puede ser fidelidad a un compromiso, a un juramento, a un pacto, a la palabra empeñada, a un vínculo libremente aceptado, y aquello de lo cual la misma, la fides, es su manifestación, es la virtus. Pero la virtud no en su acepción moralista o incluso sexual, sino en el de una firmeza interior, de una derechura. Así se concebía en el mundo romano la virtus, El virtuoso era aquel que había hecho de su interior una especie como de ciudadela, ¿no? De alguna manera había comenzado ese camino de dominarse a sí mismo, ¿no? Por tanto, el hombre de la tradición tiene que ser virtuoso en este sentido, no en el sentido moralista o sexual, aquí hablamos en el sentido de la firmeza esta interior, ¿no? Que dice Boda que es el presupuesto para que la fidelidad se dé, ¿no? El hombre que no firme interiormente puede romper cualquier tipo de pacto, ¿no? Puede pasarse la fidelidad por el forro, hablando en plata, ¿no? Y también nos dicen que recíprocamente, ¿no? Igual que es el presupuesto, la virtus para que la fides se manifieste, también la virtus es la consecuencia de la fides. El hombre que trabaja la fidelidad, como dice Bola, un compromiso, un juramento, un pacto, a palabra empeñada, de lo que sea, pues acabará siendo un hombre virtuoso. Más característica, por tanto, del hombre de la tradición, fidelidad y virtud. Hemos hablado de
de la honra, de la verdad, bueno, la impersonalidad activa, ¿no? Un término acuñado por Ebola. El hombre de la tradición actúa porque hace lo que debe ser hecho, no para que le reconozcan sus logros o su esfuerzo. Es el principio de la impersonalidad activa, que hasta más o menos acabada la Edad Media se iba cumpliendo, ¿no? Una vez la Edad Media finiquita y se entra en la Edad Moderna, en el humanismo, en el antropocentrismo, el hombre es el centro de todo y por tanto, por ejemplo, sus obras, arquitectura, escultura, pintura, obras de literatura, las firma porque necesita ese reconocimiento. Depende del objeto, de lo exterior, ¿no? Ese insistere tradicional no existe para él, solo el existir, el vivir, el ser hacia afuera, ¿no? Necesita ese reconocimiento, ¿no? Y se cae en un egoísmo, por tanto, y en una idolatría, incluso muy acentuadas, ¿no? Ya a principios de la Edad Moderna, ¿no? Con el humanismo, ¿no? En cambio, el hombre de la tradición, el hombre de la Edad Media, el hombre de la Edad Media no firmaba sus esculturas, las escrituras eran anónimas, lo importante era la funcionalidad que para él tenían, esa especie de homenaje a la trascendencia o sencillamente el utilizar esas obras de arte para transmitir algún mensaje a través de símbolos, porque el arte, igual que la naturaleza, en el mundo tradicional siempre se concibió como un símbolo sagrado también, ¿no? Impersonalidad activa, nos decía, lo que importa, no, por tanto, no es el ego, ¿no? Sino lo que se realiza porque debe ser hecho, sentido del deber. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, todo en gloria de tu santo nombre. Es un lema templario de la orden del templo, nada para nuestro ego, Bueno, estos valores de la raza del alma son fruto de la voluntad, hay que ir trabajándolos, ¿no? Día a día, en nuestro interior, ¿no? Pero si el trabajo que realizamos continuo, día a día, es metódico, llegará un momento en que aflorarán de forma natural, ¿no? Todos los valores del alma de los que hemos hablado, ¿no? Y a eso debemos aspirar, ¿no? Será síntoma de que hemos llegado ya a bastante grado de descondicionamiento interno. Hemos ya recorrido un buen tramo en la vía transustanciadora que el hombre de la tradición se debe marcar, ¿no? Siempre tenemos que mantener una especie de tensión interior, siempre, ante cualquier evento con el que nos encontremos, ante cualquier situación, intentar que las emociones no nos aturdan en momentos dados y recordar siempre los parámetros que son propios del hombre de la tradición, siempre esa tensión interior, para acabar siendo señor de nosotros mismos y autodominándonos. Siempre hay que estar alerta para ir dominando, fijando ese mundo convulso que nuestra psique pulula, ¿no? Y que el budismo, de una manera muy gráfica, nos comparó con el mono loco, ¿no? El mono loco es esta psique perturbada, estas emociones, estos pensamientos, que después de una serie de prácticas internas, ¿no? Que tienen mucho que ver con la iniciación, deberíamos ver como algo ajeno a nosotros, como una película que pasa ante nuestros ojos y que no nos influye a nosotros ni nos altera de ninguna de las maneras, ¿no? El mono loco, ¿no? Como decía el budismo, hay que controlarlo. El mono loco ese que hace que estemos pensando en una cuestión determinada y al cabo del rato estamos pensando en otra que no tiene absolutamente nada que ver, y echamos marcha atrás y decimos, estoy pensando en esto porque he empalmado de este otro pensamiento que a la vez provenía de aquel otro. Vamos echando marcha atrás y nos damos cuenta cuál fue el pensamiento original que no hemos sido capaces de controlar, porque nuestra mente es autónoma y no somos señores de ella, ¿no? Este monólogo, ¿no? Bien, más cuestiones que tiene que tener en cuenta este hombre de la tradición, hay que tenemos que apuntar, ¿no? Que apuntar para hacerlo nuestro, ¿no? El hombre de la tradición no debe tener
necesidades superfluas, ¿no? La sed hacia el objeto la tenemos que apagar, dominar. Tiene que poseer, si debe poseer, sin ser poseído por el objeto, ¿no? Sin ser influido por él, ¿no? Sin tener dependencia hacia él, que no va a caer en este consumismo convulso, ¿no? Con natural a esta posmodernidad, ¿no? Actual. Bien, ¿qué nos dice el estoicismo? Nos dice que saber distanciarse de los bienes materiales que uno tiene en propiedad es la clave. O lo que viene a representar la misma idea, poseer sin ser poseído. El Tao Te Ching de Lao Tse, en el mismo capítulo que comenté antes, en el 33, titulado Discriminación, nos comenta: quien se conforma con lo que tiene es rico. Quien mantiene su propósito es firme. La firmeza es otro valor de la raza del alma que un hombre de la tradición tiene que aspirar a hacer suyo, ¿no? La firmeza, ¿no? Quien se conforma con lo que tiene es rico, sí señor. Bueno, por ganar la tierra se ha perdido el cielo, reza una cita anónima, ¿no? O sea que a ver lo que nos interesa más, lo efímero, lo imperecedero, lo material, o lo que hace que no seamos seres convulsos, ¿no? Lo espiritual, ¿no? Que será lo que nos ayude a dominarnos a nosotros mismos, ¿no? A que seamos impasibles, como es el principio supremo del cual procede toda la manifestación. Seamos impasibles en nosotros mismos porque nos hayamos convertido en dominadores de nosotros mismos. Otro anónimo de cita, bueno, nos comenta que cuanto más tenemos, menos somos, ¿no? Cuanto más superficialidad, menos interioridad, ¿no? Felicidad es no necesitar de ella, nos comenta Séneca. Felicidad es no necesitar de ella, no tener necesidades, sed ante nada. El trabajo que aumenta las necesidades es vano, el que las disminuye es sagrado. El mundo practica el primero, el mundo actual, el que aumenta las necesidades, no el que las disminuye. Los sabios ayudan al segundo, a practicar el segundo trabajo, el que disminuye las necesidades. Por lo tanto, tenemos que ir trabajando porque cada vez tengamos menos necesidades y dependencias, ¿no? El hombre de la tradición cada vez en otro terreno no debe sentir miedo, ¿no? Porque nos dice bueno, que la destrucción del miedo es un principio de ascesis, no estamos hablando de algo solo psíquico, a seguir no solo sobre el plano humano, por ejemplo sobre el plano del arquetipo de guerrero, que por supuesto está reñido con el poder sentir pánico, ¿no? Sino que no solo sobre el plano humano, sino igualmente sobre el plano del mundo superior. ¿Por qué nos dice esto Ébola? Nos lo dice porque, bueno, echando un vistazo al libro tibetano de los muertos, al Bardo Todoro, al libro egipcio de los muertos, podemos ver el camino que sigue la persona una vez muerto. Ébola nos hace un resumen genial del Bardo Todoro en un apéndice que aparece en Yoga Tántrico. El Yoga de la Potencia fue el libro original el título original del libro. Definitivamente, y tras unas revisiones suyas, al cabo de muchos años se convirtió en el Yoga de la Potencia, se convirtió en el Yoga Yoga de la Potencia. Sí. Y está traducido como el Yoga Tántrico. Aquí en la librería he visto que hay un ejemplar al principio el título original era el Yoga de la Potencia, ¿vale? Título al que dio Ébola, definitivamente no el yo, sino el Yoga de la Potencia, y en la traducción en castellano el Yoga Tántrico. Allí en un apéndice hay un resumen genial del Bardo Todor, y ahí, bueno, no es cuestión de entrar en él porque si no nos alargaríamos mucho, pero nos comenta el Bardo Todor que una vez la persona ha muerto físicamente, pues se encontrará con diferentes situaciones, ¿no? Y según el grado de realización espiritual que haya llevado en vida, pues tendrá unas reacciones u otra ante eso, ante lo que se encontrará, ¿no? Y puede sentir más o menos pavor, miedo, pues ante lo primero que se encontrará, que será una especie de nada total, que en definitiva es lo incondicionado, es el principio primero, ¿no?
sentirá un pavor total si no ha llegado al despertar en vida, ¿no? Y huirá de él, ¿no? Huirá de él y se encontrará, por ejemplo, con los dioses